Entonces Úrsula empieza a desarrollar todo un sistema simbólico social diferente del nuestro. El nuestro es eminentemente dual, femenino, masculino, bien, mal, izquierda, derecha, arriba, abajo, luz, oscuridad, vida, muerte. ¿Qué pasaría con un sistema en el cual la base no fuera 2 sino 1? Y ese es el trabajo que hace a lo largo del libro. Pero en un pequeño capítulo pone lo que ella llama, el oráculo, e inventa un mito. Y con esto cierro la cuestión. En este mito, ella describe el nacimiento de una religión, que es muy posible verla como una extrapolación del nacimiento del budismo desde el seno del hinduismo. Se ve patentemente esto. Entonces, hay un oráculo, ¿sí? Un sistema de adivinación o de profetismo. Hay un oráculo. Pero este es un oráculo que tiene, diríamos, que implica un cierto número de personas. En este oráculo participan, a ver si recuerdo bien, 4 locos, 4 personas desequilibradas mentalmente, 4 locos, así lo dice. 4 locos, 3 ascetas, personas que se han retirado del mundo, en el sentido de ascetismo por retiro del mundo, hay otro tipo de ascetismo, pero en este sentido, un degenerado, así es llamado, un degenerado y un tejedor. Un tejedor. El tejedor, ¿qué es lo que hace? Recoge todo lo que los otros dicen y le da sentido. ¿Qué es el tejedor en el fondo? Un intérprete. Y él es el que comunica la respuesta. ¿Cuál es el 10º? El que hace la pregunta. Bien, acá se pone en Heidegger, nuestra amiga, y dice, el que realiza la pregunta ya tiene parte de la respuesta, por eso tiene que estar dentro del oráculo. Así que el que hace la pregunta entra en el círculo del oráculo y se forma el mítico número 10. Y el cuento empieza así. Un rey, tiene que empezar así, un rey vino desde tierras lejanas a realizar una pregunta. Y dice Úrsula, como para todo lo que se necesita un resultado requiere que se ejerza un sacrificio, tarde o temprano todos tenemos que pagar por lo que tenemos, esa es la idea que está por detrás. El rey viene con su ofrenda y dice, por la pregunta que quiero que me respondan, ofrezco mi reino entero. Es decir, que la gente del oráculo se asustó, porque alguien, o sea, no ofreció 3 australes, ofreció el reino. Entonces, se viene brava la cosa. Y el rey, el oráculo dice, ¿está bien? Es decir, el conjunto del oráculo dice, ¿está bien? Tire la pregunta. Y el rey pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Así que el oráculo se retira y empieza a sesionar. Y el resultado, dice, y así cierra este mito inventado, fue el siguiente. Los locos cayeron muertos. Los ascetas entraron en coma. El degenerado ahorcó al rey. Y el tejedor se volvió Dios. Una vez más, los locos cortaron la cuerda y se internaron directamente en el inconsciente. Se fueron de esta vida. Los ascetas que se estaban separando del mundo, se separaron por completo del mundo, por eso entraron en coma. El degenerado, que es el único que hace justicia, se da cuenta que la pregunta que hace el rey no es una pregunta, no es una pregunta válida, no es una pregunta que tenga respuesta. Por lo tanto, lo asesina, porque sabe que el mal lo ha traído él. Y finalmente el intérprete, que es el que ve la respuesta, es Dios, porque solo Dios puede saber cuál es el sentido de la vida. Y cuando termina este cuento, el personaje dice, ¿y el oráculo sigue existiendo? Y la gente le dice, sí. ¿Y para qué? Para que alguna vez la gente se dé cuenta que importa más la pregunta y no la respuesta. Y esa es quizá la marca de la filosofía más profunda y de la ciencia ficción. Se sabe que cuando se trabaja con un misterio, se trabaja con la pregunta. Y por algo es una especie de... La filosofía no es que es para pocos. La filosofía es para todos los seres humanos. En eso le creo a Aristóteles, ¿no? Todos tenemos
el anhelo de conocer. Es una cuestión eminentemente humana, pero ejercerlo en tanto tal requiere de valentía. ¿Por qué? Porque estás trabajando con el misterio, más allá del problema, con el misterio. Y estás amasando el misterio, sabiendo que la respuesta última no la vas a poder sacar nunca. Pero te estás familiarizando como quien se familiariza a caminar por la hoja de una navaja, en ese sentido. La ciencia ficción intenta hacer lo mismo, pero para el gran público, por así decirlo, aunque ese gran público sea más pequeño que grande. Y por eso trabaja de este modo, de un modo simbólico. Me van a decir ustedes, los mitos son simbólicos, los mitos trabajan con símbolos. ¿Es necesario que haya algo nuevo llamado ciencia ficción si ya existen los mitos? Y con esto quisiera yo cerrar la charla. Bueno, desde mi punto de vista, o podemos usar el majestático, desde nuestro punto de vista, pero no porque sea un rey, sino porque entonces el ego queda más chiquito, ¿no? En nosotros. Pero desde el punto de vista de los que trabajamos en este ámbito, la idea es justamente que la ciencia ficción es quizá la forma mítica contemporánea. ¿Por qué? Porque trabaja con los símbolos que nosotros necesitamos hoy. Y voy a dar el último ejemplo, y con esto definitivamente cumplo mi palabra y cierro, porque eso siempre amago, esto ya lo saben mis alumnos, yo amago y me voy despacito. Y es esta la cuestión. Piensen en esto. Ha habido un hermoso y maravilloso auge de símbolos de tipo fantástico en un mundo eminentemente tecnificado como el nuestro, por eso Harry Potter tiene tanta fuerza, no cabe la menor duda, o por eso resurgió después de tantos años El Señor de los Anillos. Obviamente que cuando el péndulo se inclina en un sentido, la compensación tiene que venir en el sentido opuesto. Pero al mismo tiempo que la fantasía nos propone estos símbolos de tipo compensatorio, la ciencia ficción nos propone símbolos que están en el propio ámbito en el cual nos movemos. Nosotros no trabajamos con centauros, pero está lleno de cuentos de ciencia ficción sobre el hombre y su auto. ¿Por qué? Porque el hombre en su auto es un centauro. ¿El centauro qué es? Mitad hombre, mitad caballo. Es la razón que tiene dominada una fuerza de la naturaleza. Y una fuerza de la naturaleza imposible de controlar, indómita, tremenda. No hay nada más hermoso que un caballo. Bien. ¿Qué es el hombre en su auto? Una razón que controla, una fuerza totalmente incontrolable, terrible, mucho más poderosa que la fuerza del caballo. Pero acá viene el ¿por qué no seguimos usando centauros? Porque la fuerza indómita del centauro es una fuerza natural. Y yo soy parte de esa naturaleza, y yo soy hijo de esa naturaleza en los pueblos en los cuales el centauro tiene sentido. Pero en los pueblos en los cuales el auto tiene sentido, esa fuerza es mecánica, inerte, y es hija mía, yo no soy hija de esa fuerza. Entonces, ese es el centauro que nos identifica. Por eso es que la ciencia ficción es como quizá la mitología de nuestra época. Y como toda mitología, surge en un ámbito reducido y luego escapa de sus límites y sus símbolos empiezan a tomar, por así decirlo, otros ámbitos. Entonces, en definitiva, ese es el porqué de una persona malgasta la carrera de filosofía en la ciencia ficción. Muchas gracias por la paciencia.